La tercera presentación del día de hoy corresponde al tema las adicciones y su papel en la respuesta del cerebro y el metabolismo. Esta presentación está a cargo de las integrantes Isabela Buendía, Sheila Carrillo, Paulina Hernández y Nicole Monsalvas y Yesli Vélez, que pertenecen al grupo que organizó esta presentación. Vamos a dar inicio a la ponencia. Muchas gracias. Como introducción. Como ya sabemos, las adicciones pueden dar en distintos tipos de sustancias, ya que estas se consideran enfermedades, y desde el principio estas son afectadas al cerebro, ya sea en su estructura, en su funcionamiento y asimismo afectando a su metabolismo. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una adicción? Una adicción es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial de las drogas. Esto resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica e incluso fisiológica. A esta enfermedad se la denomina como una enfermedad crónica o recurrente del cerebro, que se caracteriza por una búsqueda de una patología de recompensa o alivio a través del uso de alguna sustancia u otra acción. Una de estas modifica el funcionamiento del cerebro y de su estructura. Además de esto, cambia a profundidad sobre los cambios fisiológicos que provoca nuestro cerebro y esto puede afectar de igual manera a nuestro metabolismo. La adicción se ha definido como una enfermedad cerebral en donde se encuentra especialmente afectado el circuito de recompensa. A continuación, mi otra compañera. Bueno, como se sabe, el funcionamiento del cerebro es complejo, pero una de las razones más sencillas para explicar por qué trabaja como trabaja es que todo lo que en él ocurre obedece a una lógica, la necesidad de supervivencia. Bueno, nosotros los seres humanos día a día vivimos distintas experiencias o actividades. Muchas de estas nos pueden causar sensaciones que harán que nuestro cuerpo nos pida algo para frenar esa sensación de malestar físico o emocional que estemos sintiendo en ese momento. Los estímulos que le demos a nuestro cuerpo para detener esa sensación, el cerebro los va a asociar como una solución, que luego va a recordar cuando en el futuro, si se vuelve a repetir esa sensación, el cerebro nos diga a nosotros, ok, en el pasado ya viví esto, ¿qué fue lo que hice para frenar esta sensación? Ah, ok, hice tal cosa. Entonces nos manda la orden y nos dice, vuelva a repetir esa acción que hiciste para yo estar en homeostasis. Esto es lo que se conoce como sistemas de recompensas del cerebro, que es un conjunto de mecanismos regulados por el encéfalo que asocia ciertas situaciones a sensaciones de placer. Es por eso que nuestras necesidades básicas están bastante ligadas con el sistema de recompensa, porque cuando nosotros tenemos sed y tomamos agua, es porque en el pasado, al hacer esta acción, el cerebro recordó que cuando tenemos sed, tomar agua o algo refrescante es lo que nos calma la sed. Asimismo, cuando tenemos hambre, comer es lo que nos calma el hambre. Por eso es que comemos cuando tenemos hambre y asimismo con otras necesidades fisiológicas. Bueno, no existe solamente el sistema de recompensa, sino también el sistema de castigo. El sistema de castigo se basa en que el cerebro de un individuo, cuando detecta que éste está en una situación de riesgo o de peligro, le infunde miedo a la persona para que ésta se aleje de su situación y así salvaguardar su supervivencia. Para que una persona se desarrolle bien en un medio social, necesita tener un equilibrio entre el sistema de recompensas y el sistema de castigo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con las adicciones? Bueno, nuestro cerebro, que es donde se encuentra el sistema de recompensas, nos permite escoger entre diversas opciones de acción al momento de tomar una decisión. Entonces, este margen libre de maniobra que nos deja el cerebro para poder elegir entre qué hacer y qué no hacer, tiene un riesgo que se llama adicción. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cuál es el mecanismo neurológico que hay detrás de una adicción? Bueno, cuando nosotros realizamos actividades que nos agradan o son importantes para nuestra supervivencia, los estímulos recibidos fluyen a través de las neuronas sensitivas autónomas hacia el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está regulado a su vez por el sistema límbico, que es el que se encarga de controlar nuestras emociones y también nuestros impulsos más primitivos, por así decirlo. En este lugar es donde se encuentra el sistema de recompensa y de castigo. Por último, el núcleo accumbens juega un papel importante aquí, ya que gracias a él es que se liberan grandes cantidades de neurotransmisores cuando hacemos algo que nos gusta,
como por ejemplo la dopamina, las encefalinas, las endorfinas, y eso es lo que nos hace que sintamos una sensación de placer cuando hacemos algo que nos hace bien. A continuación, mi compañera. Ya, las partes principales del cerebro que se ven afectadas al momento de estar una adicción, primero son los ganglios basales. Esos son los que tienen como función refinar los movimientos voluntarios del cuerpo, como también la función de movimiento ocular, memoria y motivación. Después, como se dijo anteriormente, el núcleo accumbens es el encargado de liberar la dopamina y endorfinas que van a proporcionar una sensación de placer al cerebro. Después, como tercer punto, está la corteza prefrontal, que esta es la que ayuda a pensar y tomar decisiones. Y por último, la amígdala extendida, que tiene un rol ante las respuestas del miedo que tenga una persona. En la siguiente diapositiva hablaré acerca de los tipos de adicciones más comunes. Se sabe que algunos de los tipos de adicciones son las drogas, alcohol, juegos de azar, calmantes, también videojuegos, azúcar, entre otros. No solamente son las drogas. Pero ahorita puntualmente voy a hablar acerca de las drogas como tal. Las drogas son sustancias químicas que afectan al cerebro y estas interfieren en la manera de cómo las neuronas envían, procesan y transmiten la información. ¿Cómo funcionan? Algunos tipos de drogas funcionan activando las neuronas debido a que su estructura química imita a la de neurotransmisores naturales y esto hace que las drogas se junten o se adhieran a las neuronas y se activen. Se ha estudiado también que son adictivas debido a que al consumir cierto tipo de drogas se liberan grandes cantidades de neurotransmisores de los que se hablará posteriormente, en el que también entra la dopamina. Estos se liberan en los ganglios basales y teniendo esta necesidad o dependencia de la droga. Esto no necesariamente es en drogas, sino en cualquier tipo de adicción de la que dije anteriormente. Y como dato interesante, también depende de de qué tan rápido se elimina la droga de acuerdo a su dependencia. Por ejemplo, en el caso de que una droga se elimine muy rápidamente o bruscamente, la persona tendrá un síndrome de abstinencia más marcado, que en el contrario, si se elimina un poco más lento, no tendrá ese síndrome tan fuerte como dije anteriormente. Mi siguiente... siguiente, gracias. Bueno, los neurotransmisores. Estos de aquí son los encargados de la comunicación entre las neuronas y se encuentran en el sistema nervioso central, como se lo había mencionado. Entonces, se conoce que los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales a través de una sinapsis. Nosotros podemos dividir los neurotransmisores en dos, en los excitatorios y los inhibitorios. Aquí hemos colocado 10 de los principales. Y por ejemplo, los excitatorios tenemos la epinefrina, tenemos la norepinefrina, tenemos dopamina, glutamato, fenilalanina, serotonina, histamina y acetilcolina. En cambio, los inhibitorios podemos mencionar a la serotonina, la GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, la taurina, glicina y la dopamina de nuevo. Entonces, como podrán haber notado, la dopamina se encuentra en ambos grupos, ya que su función no es la única, pero después vamos a hablar más de la dopamina. Entonces, los excitatorios son los que activan los receptores de la membrana postsináptica y aumentan los efectos de la potencia de acción. En cambio, los neurotransmisores inhibidores actúan evitando un potencial de acción. Cada neurotransmisor tiene su función específica. Por ejemplo, tenemos que la acetilcolina, que se encuentra primero, regula el sueño y es esencial para el funcionamiento muscular y estimula la contracción del músculo. En cambio, la epinefrina, también conocida como adrenalina, es la que da la reacción de lucha o de huida, que es un estado de alerta. Y el glutamato tenemos que se encarga del proceso de aprendizaje y la memoria. Siguiente. Bueno, la investigación acerca de las adicciones ha logrado conocer los diferentes sitios de acción de la mayoría de sustancias psicoactivas como la cocaína, la nicotina, el alcohol,
y ha sido definida como los componentes del sistema de recompensa y sus conexiones con ciertas áreas del cerebro, involucradas en la motivación y en las emociones, logrando grandes descubrimientos acerca de algunas sustancias estudiadas como la dopamina, que tienen un papel muy relevante en el desarrollo de una adicción. Aquí tenemos una imagen de cómo se puede metabolizar la dopamina, la voy a explicar brevemente. La dopamina se metaboliza en dos enzimas, la monoaminoxidasa, y en esta monoaminoxidasa existen dos isoenzimas, la A y la B. La otra enzima que se metaboliza es la catecolortometiltransferasa. Y los metabolitos que se van a formar van a ser dos, dihidroxifenil acético y HVA, que es ácido homovinílico. Siguiente diapositiva. Voy a hablar de la dopamina y de otras sustancias. Bueno, la dopamina es el neurotransmisor que utiliza este circuito para la transmisión de información. Esto quiere decir que es importante en la adicción debido a que regula el sistema de recompensa, la motivación y las emociones. Cuando una persona libera dopamina, lo que siente es una sensación de elevación y este vendría a ser la recompensa. La noradrenalina. La noradrenalina es una sustancia química producida por algunas células nerviosas en la glándula suprarrenal. Esta puede actuar como neurotransmisor, y si actúa como neurotransmisor es un mensajero químico usado por células nerviosas, y también puede actuar como una hormona que vendría a recorrer la sangre y controlar las acciones de otras células o órganos. La serotonina. La serotonina es una sustancia química que el cuerpo produce de una forma natural, necesaria para que las células nerviosas y el cerebro funcionen. Cuando hay un exceso de liberación de serotonina, puede haber unos síntomas leves o graves. Si los síntomas son leves, solo se pueden causar temblores o diarrea, mientras que si son graves, puede causarse fiebre e incluso convulsiones. Los opiáceos u opioides son drogas que se usan para tratar el dolor. Una administración crónica de estos opiáceos puede causar una disminución en la función hipocampal, y de esta misma manera se va a disminuir el nacimiento de nuevas células en el hipocampo, provocando que haya una disrupción en el aprendizaje asociativo debido a que se ve una afectación en la memoria. También debido a los estímulos que esto ocurre, hay una susceptibilidad de que la persona pueda recaer en el uso de esta sustancia y mantenerse en la adicción de estas sustancias psicoactivas. A continuación, mi compañera. Bueno, nosotros podemos concluir que el cerebro en su complejidad posee un sistema de recompensas el cual es clave al momento en el que un individuo genera una adicción hacia algún estímulo específico placentero. También se sabe que los niveles de dopamina altos provocarán que un individuo afectado tanto por factores genéticos, ambientales, sociales o con enfermedades mentales tengan más tendencia a una impulsividad para ser vulnerables acerca de estas adicciones. Es necesario también mantener un equilibrio entre los mecanismos de recompensa y castigo de este cerebro. Gracias. Muchas gracias, excelente tema, y qué chévere que se conectó uno con el otro, porque justo están muy bien vinculados uno y otro tema. Con respecto, solamente para complementar, la dopamina que fue estudiada anteriormente, en algunos casos de adicciones es suministrada como sustituto de la droga. En algunas de las terapias que se hacen a personas que tienen problemas de adicción, es la dopamina la que se puede utilizar como un fármaco para ayudar a la persona que tiene esa dependencia. Y bueno, ya ustedes explicaron muy bien cómo hay una gran cantidad de posibles dependencias que generan entonces una serie de moléculas. Con respecto a qué pregunta les tengo, me gustaría saber cuál fue el aspecto más relevante para ustedes como grupo con respecto al aprendizaje que tuvieron en este proyecto. Cualquiera puede contestar. O sea, yo creo que no hubo un solo aspecto relevante, porque yo creo que todo era relevante ya que todo se conectaba. Y podíamos ver así mismo como, por ejemplo, hablábamos de la adicción, pero la dopamina no solo tiene que ver con la adicción, porque también necesita los otros neurotransmisores que también entran dentro de ese proceso de lo que es una adicción a cualquier estímulo, no solo a las drogas, como estábamos
enfocando nomás, ya que era como que la opción más fácil de explicar, pues, ¿no? Claro. Y ya. Muchas gracias. Lo que quiero que quede claro en todo caso es que ustedes entiendan que todo el metabolismo está estrechamente interconectado y fallas en cualquiera de las rutas metabólicas que nosotros hemos estudiado y que vamos a estudiar en adelante terminan teniendo un efecto significativo en procesos que vemos de manera más macroscópica, como puede ser que una persona tenga una esquizofrenia, una persona sufra de una enfermedad como Parkinson. Todo está directamente vinculado con un buen o mal funcionamiento del metabolismo. Muchas gracias. Vamos